Bueno, y ya estamos para comenzar el programa, para comenzar la primera charla que vamos a tener. Y en este caso es para hablar de una de las series que el año pasado fue un gran éxito y que por eso tenemos la segunda temporada ya disponible en la plataforma de Netflix. Y me estoy refiriendo a El Reino. Y vamos a tener el gusto, el placer de hablar con uno de sus creadores y directores, Marcelo Piñeiro, que ya lo veo conectado acá por la plataforma de Zoom. Marcelo, Javier Lucia acá en el piso en Cinefilia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Vamos a, Muy habl- bien. vamos a hablar un poquitito. Voy a tratar de evitar meterme en el contenido de alguna manera, específicamente, digo, porque todavía la serie, por lo menos la segunda temporada, está recién disponible para que lo vea el público. Pero me interesa hacer un raconto. ¿Cómo fue el paso del mundo del cine a el mundo de las plataformas y las series? Tu última película es Ismael, si no me equivoco, 2013. Está bien, ¿no? Es lo que estoy diciendo, 2013, 2015, ¿cuánto era? Estoy... Creo que 2015, pero no dos- estoy seguro. estamos igual, ahora lo googleo y lo decimos bien, pero digo, esa sí fue tu última película y de Sí. repente un silencio, digamos, y aparece El Reino, series y plataformas. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, muy natural en realidad. Eh, digamos, a mí el mundo de las series, la serie como un formato narrativo nuevo, yo personalmente lo descubrí con The Wire, ya Ujú, hace más de 20 años. sí. Este, y ahí me pareció, a partir de ahí, bueno, vi varias que me atrajeron muchísimo, y me aparecía así, claramente como un formato narrativo diferente, con mucho en común con el cine, pero con mucho muy diferente, muy otra cosa. Que sí me daba cuenta que permitía narrar cosas que una película las tiene más complicadas. Ujú, Este, el modo de narrarlas particularmente. Y que las hacía, a mi entender, muy aptas para determinado tipo de historias. Eh, sí, en ese momento yo la sentía como algo muy lejano a mi realidad como realizador, sentía que era algo que sucedía en otras latitudes. En ese momento estaba teniendo mucho éxito en Estados Unidos, Plata Quemada, y entonces, bueno, y mi agente no paraba de ofrecerme cosas que yo todas rechazaba, y de pronto me dice, pero Marcelo, ¿qué querés hacer? Y digo, mira, había en ese momento una serie que se llamaba Six Feet Under, sí. que me gustaba. Digo, mira, a mí me encanta Six Feet Under, por ahí. Entonces, bueno, me consiguió hacer 3 capítulos para la tercera temporada. Tuve reuniones y me di cuenta que no entendía cuál era mi rol en esa serie, porque todo el mundo tenía más... o sea, por cómo yo entiendo mi rol, Sí, digamos. sí, de eh, director. sí, no solo director, sino que realmente eh, son proyectos que están muy... Aquí tenía que sumarme a una visión de otros, donde todos sabían más que yo de la serie. Entonces, la verdad que decidí pasar en ese momento. No sé si hice bien o mal, pero decidí no hacerlo. Este, pero me quedó la cosa de qué bueno sería poder generar yo una serie. Ujú. Y bueno, pasó, seguí haciendo películas. Este, y de pronto, bueno, Netflix se transforma en global, arrancando en Latinoamérica, creo que es su primera expansión. Sí. Me ofrecen en ese momento hacer una serie para la que nos llamaron a mí y a Claudia, y la propuesta que nos hicieron no nos interesó, pasamos. Pero eso hizo que Claudia y yo, que nos conocíamos de cuando yo adapté Las Viudas de los Los jueves. Jueves, que no la adapté con ella, la adapté con Marcelo Figueras, Sí. este, pero ahí nos conocimos, digamos. Pero desde entonces prácticamente no nos habíamos vuelto a ver. Sirvió para reencontrarnos, ponernos a conversar, así como una conversación social, simplemente de reencuentro, y hablar de cosas que nos estaban gustando, novelas, películas y series. Y apareció que los dos nos gustaban mucho las series, como formato narrativo, como que teníamos ganas de meternos allí, y que nos gustaban series muy parecidas, por otro lado. Entonces dijimos, ¿por qué no cranear una nosotros, ya que nos están llamando, y proponerles eh, lo que queremos hacer? Y eso hicimos. Hicimos más o menos, volcamos las primeras ideas de lo que iba a ser el reino en unas 10 páginas. Se las presentamos, ellos inmediatamente nos dijeron, adelante, nos encanta este proyecto.
Yo recuerdo que cuando ya nos ponían los contratos en la mesa para firmar, para ponernos, yo dije, paren, hagamos una pausa. Eh, este es un tema muy controversial, que si después, cuando estamos por arrancar, vamos a empezar a querer limarle los bordes para que no sea áspero, digo, no va a funcionar. Este, entonces, en ese caso, ahorrémonos todo el tiempo que viene por delante y todas las peleas que vendrían, sinceremos como es esto. No, no, nos dijeron. Nos interesa el tema, nos interesa trabajar con ustedes y queremos que hagan lo que ustedes quieran hacer. Van a tener nuestro apoyo absoluto para hacer lo que quieren hacer. Y fue así, realmente fue así. Al punto que cuando al estrenar la primera temporada se armó mucho revuelo, Sí. eh, hubo un support, un bancarnos desde la plataforma muy fuerte. Este, así que bueno, la experiencia fue buenísima. Las diferencias con el cine son muchas, particularmente muy notorias, a mi juicio, en el momento de escribir y en el momento de editar. Ajá. Escribir y en el momento de editar es totalmente otro planeta, es otra manera de encararlo. Eh, Tenés que tener en cuenta que los arcos narrativos se multiplican, o sea, Sí, por cada capítulo. exactamente. O sea, hay un arco narrativo global, obviamente, de la totalidad de la temporada, y en este caso de la serie, cuando estábamos haciendo la primera, nosotros teníamos una idea de que la historia concluía en una segunda temporada, pero no teníamos la certeza de hacerla, porque si la Claro, serie no la había visto nadie, no hubiéramos hecho la la segunda segunda, temporada. sí, sí, sí. Este, eh, entonces, pero tenés que manejar, por ende, una multiplicidad de arcos narrativos que en una película no es así. En una película manejas el arco narrativo de esa unidad de la película. Y mira que yo hice películas corales, ¿no? Sí, sí. Varias. Y sin embargo, es otra manera de encarar eso. Y en la edición pasa lo mismo. En la edición pasa absolutamente lo mismo. Eh, entonces, ahí sí es un planeta muy propio el de hacer una serie como la que hicimos. En el rodaje en sí, también por cómo la hicimos, que tenía un nivel de producción absolutamente cinematográfico, en realidad en el día a día del rodaje, la única diferencia que yo notaba con respecto a una película era, por un lado, que el rodaje es mucho más extenso, o sea, son muchos más días de... Y por otro lado, que tenés que tener en la cabeza muchísimas más cosas, porque la serie nosotros por lo menos no la filmamos por capítulos, sino que la filmamos por locaciones. Quiere Claro. decir que un día filmás del capítulo 1, otro del 3, otro del 6. Este, y, y en ese sentido hay que tener en la cabeza, tenés que tenerla mucho más en la cabeza, mucho más planificada la serie que, que de pronto una película. Si bien yo soy de planificar las películas, yo no soy un tipo que llega al set sin saber qué hacer. Yo trabajo mucho previamente, ensayo mucho con los actores previo al rodaje. Por ende, llegamos al rodaje ya con un terreno ganado, pero siempre está que el rodaje, tanto en series como en películas, es la verdad, es lo que cristaliza el momento. En el momento aparecen cosas que son impredecibles y que uno debe capitalizarlas, pero bueno. Hay algo que es interesante y que lo sabemos siempre, que el arte pareciera estar como muchas veces un pasito avanzado a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y acá en el reino pasa, sobre todo porque en nuestro país por ahí no es esto de las iglesias evangelistas, el poder que tienen. Digo, sí, lo tenemos cercanamente en Brasil, lo hemos visto, qué es lo que significó el triunfo de Bolsonaro, el apoyo que tuvo. Y acá todavía eso no está tan fuerte, pero de alguna manera ustedes abren la puerta a qué significa este cruce entre el poder religioso, el poder político, las oscuridades y las tramas que van llevando a alguien a tener el poder y no tenerlo también, ¿no? Porque se manejan desde otro lugar. Cuando se sentaron a hablar con Claudia Piñeiro, a ella nos estamos refiriendo para pensar el reino, yo creo que también en la charla que hubo cuando se presentó este último evento para anunciar todo lo que se venía hecho en Argentina, algo habían comentado también sobre un video viral de una candidata española que también es pastora y que parecía, todos le decían, es Mercedes, Mercedes, mirá, te está copiando los gestos. Digo, todo esto tiene que ver con esta idea, ¿no? Del arte, la copia, la realidad. ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, digamos, por empezar, el reino está ubicado en una Argentina que no es la Argentina actual, claramente.
pero tiene mucho en común. Digamos, es como, en el metaverso es otra, otra realidad presente de la Sí. Argentina, otra posibilidad de la Argentina. Este, a partir de ahí está la necesidad de crear un universo que tiene lógicas internas que no son necesariamente las de la realidad argentina de este metaverso que vivimos todos en común ahora, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Entonces, eso ya te implica un montón de cosas que van desde que tenés prácticamente, nos autoprohibimos ese naturalismo habitual de las ficciones argentinas, este, porque nos parecía que eso dificultaba que el espectador comprenda exactamente esta realidad distorsionada de la Argentina, Ujú. ¿no es cierto? O esta realidad paralela de la Argentina. Por otro lado, sí, detrás de nosotros ponernos a pensar la serie, había una... nosotros antes que creadores somos ciudadanos Sí. y como tales tenemos las preocupaciones que tiene todo el mundo, los miedos que tiene todo el mundo, las fantasías, deseos que tiene todo el mundo. Este, y por otro lado, los dos nos gusta mucho la política internacional, de leer en los diarios, seguirlo un poco, etcétera, etcétera. Entonces sí veíamos que una característica de este siglo XXI es la enorme manipulación de las sociedades, que no se da solamente a través de las iglesias evangélicas, se da también a través de las redes sociales, por un montón de cuestiones, pero que claramente a partir del triunfo de Trump en Estados Unidos, donde las iglesias evangélicas fueron absolutamente claves, se ve que se replican casi idénticos en varios territorios mecanismos muy parecidos, algunos utilizando iglesias evangélicas, otros no, Ujú. otros sin iglesias evangélicas, pero que el mecanismo uno ve que es el mismo. Lo que vos comentabas de España sucedió en la semana de estreno del Reino 2 acá en Argentina, digamos, en el mundo. O sea, era algo totalmente impredecible, porque me acuerdo que en España la serie funcionó muy bien en la primera temporada, pero nos decían esta realidad es muy latinoamericana, no tiene nada que ver con España. Y de pronto estoy a las 2 y de pronto hay para muchísimas alcaldías, creo que era para 70 que leí el otro día, para 70 alcaldías el PP lleva el PP o Vox llevan candidatos evangélicos. Entonces, uno ve que se empiezan a replicar situaciones. Sí. En ese sentido, yo creo que no es que nosotros seamos adivinos ni nada por el No, no. estilo, ni que manejemos información confidencial. Son intuiciones que tienen que ver con que, justamente con que no, como personas somos personas que estamos conectados con la actualidad, que nos interesa la actualidad y nos generan temores la actualidad. Eso de algún modo se vuelca en nuestra obra. No solo en el reino, yo te diría, tanto en la obra previa de Claudia como en la mía, Sí, estas cosas las ves, sí, sí, que totalmente. obviamente cristalizan los momentos en que se hicieron, ¿no es cierto? Sí. Este, pero entonces es eso, lamentablemente nosotros vemos que cuando nosotros empezamos a escribir El Reino, Bolsonaro era una figura que daba risa en Brasil, nadie Nadie pensaba que iba a ser pensaba. presidente. Claro. Y las cosas son también tan vertiginosas que de pronto uno dice, ojo, a ver si figuras que hoy nos dan risa terminan manejando la Argentina. Sí. Nos daría miedo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ahí es donde se cruza el entretenimiento, que puede ofrecer obviamente una película, una serie, con algunas posibilidades de reflexionar sobre las sociedades, no solo sobre las nuestras, porque lo que pasa con El Reino es que está hablando de nosotros, pero también de la mejor manera posible habla de todos, porque viste que a veces sucede esto con las plataformas, que se termina universalizando tanto que no hay nada local, es todo que puede transcurrir acá, en la India, en Tanganica, es Sí, lo mismo. Pero lo que pasa con El Reino es que sigue hablando de nosotros, pero está hablando del mundo, y eso me parece que también es darle vuelta a la lógica que tienen las plataformas. sí, yo creo que hay mucha ficción contemporánea que sucede en ninguna parte, no solo Ujú. por las plataformas, ¿eh? Sí, Uno sí, ve inclusive mucho cine argentino que sí. sucede en ninguna parte, y que no tiene que ver con plataformas, no tiene que ver con nada. Creo que hay mucha ficción contemporánea que le pasa a eso. Yo personalmente no creo en eso. O sea, yo creo que una obra, inclusive para tener la ambición de viajar fuera de fronteras, lo que debe tener es mucha identidad. La identidad tiene que ver en nuestro caso, con la argentinidad, Claro, no, sí, no sí. con otra cosa. Obviamente no hay una argentinidad, hay tantas como argentinos. O sea, vos quizás concibas la argentinidad de un modo diferente al mío, pero lo que no hay duda que
hay una identidad nuestra muy diferente. Yo siempre pienso, si yo en vez de nacer en Argentina hubiera nacido en Suiza, seguramente mi obra sería absolutamente diferente. Mm. Absolutamente diferente. Entonces, yo esto por otro lado, te digo, en mi experiencia, odio ser autorreferencial, pero bueno, no hay No, otro pero- camino en este caso. Este, mi primera experiencia en el largometraje fue como productor de la historia oficial. Claro. Una historia hiperlocal, hiperlocal. Felizmente para los demás países que no han tenido dictaduras con esta ferocidad y que han secuestrado niños. Sin embargo, yo acompañé los estrenos, la película se estrenó en todo el mundo, acompañé los estrenos en todo el mundo de la película, y yo veía que de pronto en Japón, donde posiblemente la audiencia ni tenía claro dónde quedaba la Argentina, sin embargo, la verdad emocional de la película Llega. le llegaba igual que un espectador Sí. argentino. Años después, yo me acuerdo cuando hice Kamchatka, que, bueno, por estas cosas de que fue justo en la crisis del 2001, nos quedamos sin financiación y teníamos dos coproductores, italianos y españoles, con una participación muy pequeña, pero que de pronto dijeron, bueno, nos hacemos cargo de la película, vamos adelante con la película, nosotros la producimos íntegramente. Y yo ahí les dije, ojo, que esta es una película muy en clave. Yo no estoy seguro ni si se va a entender en toda la Argentina, porque, digamos, dame una película de dictadura, pero la dictadura no se ve, no se la menciona, está totalmente fuera de cuadro. Este, entonces, digo, eh, pues, a mí no me gusta arruinar productores, ¿viste? Entonces Le decía, advertiste. ojo, porque yo no sé si en Italia o en España esta película la puede entender alguien. Los tipos dijeron, tranquilo, Marcelo, adelante, la queremos hacer, nos encanta la película, después veremos qué pasa. La película fue un gran éxito acá en Argentina, porque vendió casi 1 millón de entradas, pero en España, en Italia, en Brasil, en Francia, vendió más entradas todavía. Mm. Y unos pocos años después, Francia tiene un ciclo que se llama la Escuela al Cine, donde es básicamente de películas, es para estudiantes secundarios, que los llevan a cines a ver películas, es un programa nacional, es básicamente para cine francés, para conectarlos con el cine francés contemporáneo y el histórico, pero cada tanto eligen alguna película extranjera y eligieron Kamchatka, que era la primera película en español que se integraba al programa. Y yo fui a la primera proyección que se hacía en París en un cine enorme, todo con estudiantes secundarios y que después yo tenía que tener una charla. Yo estaba temblando, te lo digo de corazón, pues decía, ¿qué me van a ¿Qué iban a preguntar? preguntar? Claro. ¿Cómo explicarles esto? Y la primera chica que se levanta a hacer una pregunta me dice, yo, señor, no sé si usted sabe, pero aquí hace unos años hubo una guerra donde Francia estuvo ocupada por los alemanes y mis abuelos me contaban una historia de su infancia que es exactamente la que acabo de ver. Uf. Este, bueno, toda la sala se puso a llorar, ¿viste? O sea, Sí. pero ahí vos ves que las conexiones son mucho más múltiples que los que uno cree, Sí. en la medida en que lo que uno haga tenga una identidad local muy potente. Totalmente, totalmente. En que sea sincero con eso que está contando y que sepa qué es lo que está contando, me parece que ahí está una de las claves. Y hay algo que no quiero dejar de mencionar que tiene que ver con el elenco, un cast impresionante, soñado, que tuviste ahí a tu disposición, ¿no? ¿Cómo se armó todo eso? Porque es muy difícil Es congeniar muy los difícil, la verdad nombres que de... todavía no sé cómo se armó, pero nosotros, viste, cuando escribiste tenés una lista de deseos, digamos, ¿no? Que muchas veces no se cumple después en la realidad. Y nuestra lista de deseos era el cast que terminó siendo. Mm, Mercedes Morán, Diego Peretti, Peter Lanzani, Chino Darín, Nancy Duplá, Joaquín Furriel, Sofía Gala, y siguen los nombres. sí. Ya en la segunda temporada, que se agregaban personajes que eran de peso, bueno, ya había sucedido la primera, ya en realidad creo que todo el mundo quería estar en la segunda Claro, era más temporada. fácil pedir un Fue nombre más porque iban a fácil, decir que sí, claro. fue más fácil, pero la primera era más apuesta Sí. realmente, ¿no? Sí, así que bueno, nada, ahí también digo, y hay algo que Ajá. también no quiero dejar de mencionar que tiene que ver con algo que yo vengo observando eh, en el cine argentino en particular, en algunas propuestas que tienen que ver con la irrupción de lo fantástico, ¿no? Que hay una genealogía en nuestro cine, en nuestra literatura, además de esa entrada. Y acá, por lo menos en la primera temporada, empezaban a aparecer algunas cositas y ya en la segunda hay fuertemente, digo. Y eso también me parece que tiene que ver con este signo de los tiempos. Sí, seguramente, seguramente también con como vos decís, con una tradición de nuestras ficciones, eh, eh, pero que es cierto que el audiovisual por muchos años la había abandonado. Ujú. Eh,
Yo creo que nosotros la verdad que no fuimos muy racionales de por qué llegamos a eso. Nos lo fue pidiendo la historia y le dimos, en algún momento, particularmente con algunas cosas de esta, bueno, en las dos temporadas, en algún momento, como, che, ¿estamos seguros de esto? Claro, Este, es un pero, riesgo. y sí, mira, yo no tengo duda que es muy riesgoso y no tengo duda que algún espectador lo dejará fuera y dirá, ¿qué es esto? Vamos. Pero es un riesgo que yo quiero correr porque me parece porque no es caprichoso. No, Es parte de la historia, es absoluta parte de la historia. Entonces, corramos este riesgo y bueno, el que no pague el peaje no seguirá, porque sin duda son partidos narrativos que le cobran un peaje al espectador, que le piden sí. una cosa que se sale justamente de ese naturalismo que nos parece un sello que no se debe romper en nuestras ficciones. Porque todo lo que se sale de ahí es como que, mientras que se lo permitimos absolutamente a las ficciones del extranjero. Sí, totalmente, totalmente. Eh, entonces dijimos, bueno, no, vamos, porque no es lo mismo esta historia si no tiene estas cosas. No, Es otra historia. Y es no. menos interesante a nuestro juicio. Totalmente. Casi que lo conseguimos, no hablar del contenido, no hablar del argumento, a eso me refería con el contenido, ¿no? No No, dar spoiler, no no dar spoilear spoiler. a nadie, ese tipo de cosas, pero me parece que estaba buenísimo hacer este marco, contar cómo se llega. Y antes de despedirte, Marcelo, ¿ya se está craneando alguna otra cosa? Me imagino que sí, Ya se ¿no? está craneando. Sí. Así que tendremos seguramente más producciones de Marcelo Piñeiro para la pantalla chica, ojalá también para la pantalla grande. Sí, También, la idea ojalá. es una peli y por ende la idea sería, sí, empezar por la pantalla grande. Bueno, bien, bien, bien. No quiero preguntarte si se puede decir algo porque debe ser súper reciente y no debes poder Sí, todavía decir nada. Así que no voy a todavía entrar, muy verde, muy verde. no voy a entrar en esa, pero te quiero agradecer mucho este tiempo con Cinefilia, Marcelo. Muchas gracias. Invitamos a todos los oyentes a que entren ya para ver la segunda temporada del Reino, este cierre, estos 6 episodios que están ahí pendientes para ser disfrutados en la pantalla en la plataforma de Netflix. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a vos, Che, un abrazo. Un abrazo. Y vamos ya a nuestro primer tema musical del día, que es Sobre mi tumba, justamente, de Katsu, el tema de la serie de El Reino.